Juan 13, verso 12 al 20. Dice la palabra de Dios: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu favor, tu misericordia y gracia en este tiempo, Señor, en el cual compartimos tu palabra. Pero, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser exhortados, animados y al mismo tiempo corregidos por ti, oh Dios, por tu Santo Espíritu que habita en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, y anímanos y forma en nosotros, Señor, la imagen de tu Hijo amado cada día más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Bien, para los hermanos que quizá no estuvieron la semana pasada, ya abordamos unos versos que estoy seguro que usted conoce esta historia. Es una historia muy popular, muy conocida dentro del evangelicalismo y que yo me atrevo a decir que si yo pregunto a diferentes cristianos de diferentes denominaciones acerca de este evento, para ellos será muy solemne, independientemente de, ¿verdad?, las denominaciones que sean. Este momento es muy recordado, muy famoso, muy popular dentro de la iglesia evangélica protestante, incluso podríamos decir la iglesia católica. El momento en que Jesús, el Señor y Maestro de los discípulos, ¿verdad?, toma un tiempo para lavar los pies de sus discípulos. Sin embargo, una de las cosas que a mí particularmente me preocupa y que me motivan a enseñar sobre estos versos y tratar de desglosar cada aspecto de estos versos es el hecho de que sí, recordamos acerca de este verso, lo tenemos muy latente en nuestra memoria, lo hemos visto en películas, series de televisión, cómicas para niños. Sin embargo, la cuestión es, conocemos el texto, conocemos lo que el Señor dice, conocemos lo que el Señor le dice a su iglesia a través de este evento. Y creo que esta es la cuestión más problemática dentro de la iglesia evangélica, y es que no prestamos tanta atención a las palabras de Cristo como prestamos atención a otras cosas de la vida. Dentro de la iglesia eso ocurre. Todo el simple hecho de que estamos haciendo este estudio es por el hecho de que yo creo, no por simplemente pensarlo, sino por experiencia, que el Evangelio de Juan ha sido ampliamente menospreciado por la iglesia. Se lo digo de corazón, no he escuchado o no había escuchado hasta el día de hoy, sin obviamente los pastores y hermanos de otras naciones que han predicado sobre él, pero dentro de mi contexto chiricano nunca había escuchado un sermón del Evangelio de Juan. Y si alguna vez lo escuché, seguramente lo olvidé porque fue un desastre. Pero, créame,
que muy poco se toca este evangelio. Por muchos motivos, ya lo hemos hablado en la introducción hace muchos años. Pero la primera razón es porque se cree que el evangelio es para los nuevos, para el que está empezando. Es papilla para el bebé. Y la segunda razón es porque creo que es demasiado difícil para un predicador promedio que no presta atención a su Biblia poder desglosar verso a verso los misterios de este libro. Porque en mi estudio particular de este evangelio no he encontrado un evangelio que me confronte tanto y que al mismo tiempo sea tan profundo en teología como el evangelio de Juan. Entonces, este momento es solemne y hermoso para la iglesia. Pero ¿por qué es solemne y hermoso? Es lo que vamos a contestar acá. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar acá? Para ello, debemos ir al primer versículo. El primer versículo, el Señor Jesús nos dice algo primeramente a los discípulos, pero estoy seguro que nos lo está diciendo a nosotros. Dice el primer versículo 12 de lo que estamos leyendo, el primero. Así que después que los hubo lavado los pies, estamos hablando de los 12. A los 12 les ha lavado los pies, no olvide eso. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Tienen entendimiento del acto que he hecho frente a ustedes, que he hecho con ustedes, que he hecho para ustedes? ¿Entienden estas cosas? ¿Comprenden lo que he efectuado hace un momento? Y para comprender un poco de esta pregunta, debemos ir un poquito atrás y lo que hablamos la semana pasada. No voy a decir todo, obviamente. Esperemos en Dios que pronto pueda ser subida a la enseñanza y que la pueda escuchar. Sin embargo, es muy importante recordar que en el momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos, antes de la cena de la Pascua, los discípulos están escandalizados. Los discípulos no pueden creer lo que sus ojos ven. Y el vocero de los discípulos, el que dice lo que todos piensan, es Pedro. Claro, el que dice lo que todos piensan, exceptuando a Judas. Pero Pedro le dice al Señor: ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me lavas a mí los pies? Y él luego le dice que no va a permitir que le lave los pies jamás. Pedro le dice eso a Jesús. Y quizá en nuestras mentes, ¿verdad?, un poco románticas, veamos esto como: pero ¿cómo vas a rechazar semejante detalle, ¿no?, de parte del Señor Jesús? Sin embargo, debemos llevar nuestra mente a la mente judía del primer siglo. ¿Por qué Pedro y los discípulos estaban atónitos con el acto de Jesús? Para ello, permítanme leer una cita de parte del teólogo Leon Morris. Leon Morris rescata una frase judía de los primeros 3 siglos, aunque él considera que es más antigua. Y él dice lo siguiente: algo tan bajo como desatar las sandalias solo lo hacían los esclavos. Hay un refrán rabínico que dice de la siguiente manera: todas las tareas que los esclavos hacen para sus amos, hará el discípulo para su maestro, a excepción de desatarle la correa de la sandalia. A excepción de desatarle la correa de la sandalia. ¿Quién fue aquel que dijo que no soy digno de desatar la correa de la sandalia del Señor? Juan el Bautista. Y esta frase era un refrán entre los judíos, en el cual, ¿verdad?, solamente los esclavos debían hacer. Los discípulos no tenían esa práctica. Aquellos que tenían un rabí, un maestro, no debían hacerlo porque esto era un trabajo demasiado bajísimo. Era una degradación de estatus social e indignidad humana para el hebreo del primer siglo.
Así que aquí tenemos no a un esclavo lavando los pies. No vemos a los discípulos lavando los pies, porque ese no era su modus operandi. Ellos debieron hacerlo, no lo hicieron, porque esa no era la tradición. Pero cuando el maestro, el Señor, el amo de ellos, dicen, quiten sus zapatos, quiten sus sandalias, y empieza a lavar los pies, los judíos están escandalizados. No pueden creer, se sienten avergonzados, no pueden ser vistos por los demás judíos que el amo de ellos les lave los pies. Yo me imagino a ellos sentando en el aposento alto, viendo a todos lados, que nadie los vea en ese acto. Porque ¿qué dirán de estos discípulos? Y le parecía para Pedro una humillación, humillar a su amo, a su Señor, a su Maestro, ponerlo en esa condición. Por eso se indignan. Por eso se lo rechazan. Y en gran medida usted ve la conversación y luego Pedro, como es muy propio de sus características particulares, de su personalidad, él dice, no te dejaré lavarme los pies jamás. Y luego Jesús le dice, pues si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. No estarás conmigo, serás mi enemigo, estarás en contra mía. El que no está conmigo, está en contra mía. Desparrama. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Y Pedro entiende que él no es y no quiere ser enemigo de Cristo y tampoco de Dios. Así que le dice inmediatamente, propio de sus características, de su personalidad, dice, lávame todo. No los pies, la cabeza, el cuerpo, todo. Pero Pedro no entendía lo que Jesús le estaba enseñando. Pedro no entendía. Y por eso, esa pregunta de versículo 12. ¿Han entendido lo que yo he hecho? ¿Tienen comprensión de las cosas que os he enseñado? Ahora bien, seamos justos. Jesús mismo le dice a Pedro, ahorita no puedes entender esto. En este momento no lo vas a entender. Lo que estoy haciendo no lo vas a entender, pero lo harás. Ahora, ese lapso de tiempo que dicen los versículos anteriores, ¿es la explicación de Jesús? No, no es lo mismo. Lo que Jesús quiso enseñar en los versículos anteriores, lo que quiso revelar a través de una dramatización, es una cosa que solo será entendida en la glorificación de Cristo. Y cuando el Espíritu de Dios descienda sobre ellos, ellos entonces podrán, ¿verdad?, hacer conexión entre lo que Cristo enseñó y lo que está ocurriendo frente a sus ojos. Los discípulos, como les dije ya hace un tiempo, demostraban durante todo el ministerio de Cristo cierta torpeza. Muchos de ellos no entendían todavía muchas de las enseñanzas de Jesús y lo seguían. Estaban unidos a Cristo en un sentido, aunque ellos aún no supieran con certeza por qué. ¿Verdad? Incluso muchos de ellos le llamaban Señor. Pero nótese cómo Jesús les dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y bien decís, porque lo soy. En otras palabras, esa frase de Jesús da la impresión de que los discípulos le llamaban Maestro y le llamaban Curios, sin tener entendimiento completo de lo que eso implicaba. En otras palabras, a Jesús probablemente le llamaban Señor, Amo, no por el hecho de que sabían y estaban seguros de que Él era Dios encarnado, sino por el hecho de tener profundo respeto y reverencia a su Maestro. Le llamaban entonces Señor. Y Jesús le dice, ustedes me llaman así, probablemente sin entendimiento, pero lo hacen bien, porque eso es lo que soy. Les confirma lo que ellos hacen y les da argumento, ¿verdad?, contenido a esas menciones de los discípulos.
le da contenido. No soy llamado Señor por ustedes porque sí, o porque a ustedes les parezca, o porque a ustedes les guste. Él va a seguir argumentando por qué Él es llamado Señor. Ahora bien, antes de entrar en esos versículos 13 al 16, una cosa debemos tener en cuenta. Uno, que vamos a contestar al final, es ¿qué relación tiene lo que fue enseñado en los versículos anteriores con lo que va a enseñar ahora Jesús? Y lo primero, también, que vamos a abordar inmediatamente es ¿por qué Jesús enseña esto? ¿Por qué de repente Jesús, antes de iniciar la cena pascual, ¿verdad?, empieza a lavar los pies de sus discípulos y luego de lavar los pies de los discípulos les da una lección a ellos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre que no estamos en pleno conocimiento de lo que está ocurriendo? Para ello debemos ir a los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 24. Lucas capítulo 22, verso 24. Lucas nos va a narrar una pequeña porción que Juan no agrega dentro de este momento y que nos va a dar entendimiento de por qué Jesús enseña lo que enseña. Dice Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Primeramente, hay una disputa antes de iniciar la cena pascual de esa última semana. Hay una disputa entre los discípulos. Maestro, ¿quién de los que estamos aquí tendrá mayor autoridad? ¿Quién tendrá mayor poder en el reino? ¿Quién de tus discípulos será el presidente de esta comitiva? ¿Verdad? ¿Quién tendrá mejor reputación entre la población? Entre los súbditos de tu reino, ¿quién es mayor? Esa es la pregunta de los discípulos. Sí, los discípulos de Jesús, justamente en la última semana, todavía están debatiéndose entre ellos quién es superior a quién. Increíble, ¿no? Pero así es. Y Jesús, en ese momento, empieza a lavar los pies de sus discípulos. Obviamente Lucas va directo al punto. Juan nos expresa un evento solemne, algo que está unido a estas palabras. La lección de estas palabras de forma visible. Y Jesús en Lucas, al final, versículo 27, les dice, ¿verdad? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Esto qué quiere decir? Les está diciendo, aquel que goce de mayor reputación, goce de mayor alabanza entre las personas, entre la iglesia, aquel que tenga y sea incluso reconocido entre los demás como el líder, ese debe ser como el más joven, se debe presentar como el más joven. Y con el joven no quiero decir insensato, necio, torpe, no, sino que debe ser servicial. Los jóvenes en la iglesia, en muchos casos, ayudaban con ciertas tareas. Y asimismo debía presentarse aquel que tuviera, entre comillas, autoridad. Debía ser servidor. Debía ser el más joven de la casa. Ya les comenté la semana anterior que cuando, digamos, alguien era invitado a un hogar y alguien venía con obviamente los pies sucios,
el menor de la casa, en este caso un esclavo, debía lavar los pies de ese huésped. Sin embargo, si no había un esclavo, ¿quién iba? Iba el menor, el más joven. Y es por eso que Jesús les dice, tienen que ser el más joven cuando tengan autoridad. Tienen que mostrarse así. Y luego dice, y el que dirige, el que organiza, el que está al frente, el que lidera, como el que sirve. Como el que sirve. No hay tal cosa de todas las luces a mí. Eso no existe en el cristianismo. Sino que tiene que ser un servidor de los demás. El que está en poder, entre comillas, tiene poder, tiene autoridad, debe servir a sus hermanos como si ellos fuesen superiores a mí, a esa persona. ¿Verdad? Y entonces, comprendiendo esto, vamos al argumento de Jesús en Juan. Juan, versículo 13, dice, vosotros me llamáis maestro. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Cuál es el argumento de Jesús acá? ¿Cuál es el fundamento y la enseñanza que le da a sus discípulos? La aplicación de Jesús. Él fundamenta primeramente la aplicación, el deber del creyente, el deber de usted, el deber de los discípulos en Cristo mismo, en lo que es Jesús. Yo soy Señor y Maestro. Y ese es el fundamento de las acciones de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? El Ser Supremo, Creador de todas las cosas, aquel quien pertenece toda potestad, es el mismo que se ha rebajado al grado de esclavo para serviros, para servirnos a nosotros. ¿Qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa, qué apelación podemos presentar delante del trono de Dios, el Señor, y decir, no es que no tenía tiempo, no es que había algo más importante, no es que no sé por qué debo hacerlo? No hay excusa delante del trono de Dios cuando de servir a su hermano se trata. De extenderle la mano a su hermano se trata. No hay excusa delante del trono de Dios. Nuestro llamado y nuestro mandato, o el mandato para nosotros, es lavar los pies de nuestros hermanos. Por eso es que en el Nuevo Testamento la hospitalidad era tan alabada, tan exaltada. Y entienda esto, uy hermano, lo que pasa es que yo soy una persona que no tiene mucho dinero, no tiene muchas cosas, que esa pequeñita. Hermano, esta gente, la gente de la iglesia del primer siglo, de milagro tenía techo. Y abría sus casas para recibir a los apóstoles, a los misioneros. Los recibía, les daba de comer, limpiaba sus pies y eran enviados al siguiente día a trabajar para el reino. Así que el Señor nos demanda por su propia naturaleza de Señor, de Rabí, a que nosotros hagamos lo mismo. Si de verdad Él es, por otro lado,
si de verdad Él es nuestro Señor, haremos lo que Él nos pide. Si de verdad Él es nuestro Señor, nuestro amo, haremos lo que Él nos pide. Y usted notará esto cuando el Señor dice que el siervo no es mayor que su amo. En otras palabras, si yo lo hago, que soy Señor, y no un Señor inventado por usted ni autoproclamado, no, soy Señor porque lo soy realmente, y yo lo hago, porque ustedes no pueden decir que no. Por otro lado, yo les mando a hacerlo. Y si yo soy reconocido por ustedes como Señor, ustedes tienen que obedecer ese mandato. Tienen que obedecerlo. El mandato de Cristo para nosotros es que seamos humildes, como Él se ha presentado a nosotros con humildad. De tal manera que nosotros podamos considerar a nuestro hermano como alguien superior a nosotros. Filipenses 2, Pablo hace eco de esta enseñanza. Usted puede notar que la doctrina de Pablo es la doctrina de Cristo por ese verso. Filipenses 2, verso 3, dice, voy a leer desde el verso 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ve a su hermano como alguien digno de su servicio, digno de servirle. Porque el problema de nosotros, uno, es que tenemos una mala percepción de nosotros mismos cuando nos sentimos superiores, cuando la vista aquí se intercambia y nosotros somos los superiores. Cuando nosotros somos los superiores y no nuestro hermano, pues veremos indignidad de nuestro hermano y no vamos a servirle, porque él no merece nuestro servicio. Ese es el problema. Que tenemos un pésimo concepto de nosotros mismos, un demasiado elevado concepto de nosotros mismos, y cuando vemos a nuestro hermano, no vemos motivo para servirle. No vemos motivo para humillarnos delante de él. Y esto es un problema de nuestro corazón. No es quién de nosotros es superior, como decían los discípulos. Señor, ¿quién es superior entre nosotros? ¿Quién será amo y Señor de todas las cosas? No. El argumento de Cristo es: yo soy superior a ustedes. Yo soy superior a ustedes. Y a pesar de esto, les he dejado un ejemplo y un mandato. El ejemplo de que el Señor nos sirve, nos sirvió y se humilló para beneficio nuestro. Y el mandato de que usted y yo hagamos lo mismo para con nuestros hermanos. Delante de los ojos de Dios, ningún miembro de la iglesia es más que nadie. Es más que nadie. Como decía una vez un pastor, de forma mal ejemplo, obviamente,
Decía, hermanos, sí es verdad, todos tenemos la unción de Cristo, pero nosotros tenemos otra unción diferente que ustedes. Yo le voy a decir por qué decía eso. Él decía eso porque él quería inmunidad. ¿Sabe qué pasa? Yo tengo dos hermanos que me asisten acá. Ellos me respetan y me aprecian, pero yo no soy más que ellos. Cuando yo les escogí para ayudarme, los escogí para tratarlos como iguales a mí, pares. Y así mismo espero de ellos que me traten como un igual, ¿verdad? Que no me vean allá en la nube, ni mucho menos. Y le voy a decir por qué. Porque cuando vemos así a nuestros hermanos, les servimos de tal manera de que si tenemos que llamarle la atención, le llamamos la atención. Porque velamos por su ánimo. Eso es el servicio cristiano. La exhortación sí, pero también el llamado a arrepentimiento. Pero estos individuos que dicen, yo soy superior, yo tengo otra unción, ellos quieren inmunidad. Inmunidad ante la crítica o ante el llamado de atención. Yo soy intocable. Y nadie me puede criticar. Y hay aquí un misterio, hermano. Un poco de eclesiología acá. Nosotros, este grupo de hermanos que les sirve, le debemos cuentas a usted. Y usted nos tiene que dar cuenta a nosotros. Y nosotros tenemos que darle cuenta a nuestros hermanos en Panamá. Y al mismo tiempo, ellos también nos tienen que dar cuenta a nosotros. Ese es lo que la Biblia llama sujetados unos a los otros. Sujetados unos a los otros. Cada uno tiene un mandato de Cristo, de parte del Señor, que debe cumplir en la iglesia. Y si esta persona, este hermano, no está cumpliendo eso, debe ser reprendido, debe ser llamado a la atención. Porque más allá del compromiso que usted tiene conmigo, que no debe existir, usted tiene un compromiso con Cristo. Más allá del compromiso que tenga con cualquiera de nosotros o los hermanos en Panamá, tiene un compromiso con Cristo y nosotros con Él. Entonces, por eso es que debemos tener este carácter de humildad, este carácter de servicio abnegado, genuino hacia nuestros hermanos, que velamos por ellos y pensamos en ellos antes que en nuestros propios intereses. Nótese lo que dice el Señor luego, en el verso 17. Si sabéis estas cosas, ahora, ¿qué quiere decir esto? Si tienes conocimiento de lo que acabo de decir, pero el tener conocimiento no te va a dar ninguna bendición. Jesús aclara y dice, bienaventurados seréis si las hicieres. No es que sepas que tienes que hacerlo. No es que tú sepas la doctrina práctica de la iglesia y por eso eres bienaventurado. No, es cuando la pones por obra, cuando ejercitas esa fe con obras, con actos tangibles, es cuando tú obtienes esa bienaventuranza. Ahora, ¿cómo se obtiene esa bienaventuranza? Antes de empezar con esto, con el describir, ¿verdad?, cómo se obtiene, cómo se recibe esto, cómo es que el creyente percibe esta bendición del Señor, definamos un poco el concepto de bienaventuranza. En el término griego, Macario, y en el término hebreo, Sheba. En ambos casos, una definición simple será felicidad, gozo, ¿verdad?, un estado de euforia. Esas serán las definiciones básicas de estos términos. Sin embargo, en sus contextos diferentes podemos notar que no es eso simplemente.
podemos decir que estos términos son utilizados por la Iglesia en un sentido superior a lo que el mundo entiende. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la bienaventuranza de aquel hombre en el Salmo 1. En el Salmo 1 habla de un hombre bienaventurado que no estaba en el camino del mal, no estaba en silla de escarnecedores, y que al mismo tiempo ese es como árbol plantado junto al río que no se mueve, que no se cae. A pesar de las circunstancias, se mantiene firme. En cambio, aquellos que son malos son como la paja que sale volando al primer soplo de cualquier brisa. Va y viene, ¿verdad? Entonces es interesante cómo a pesar de las circunstancias, la bienaventuranza de ese hombre lo mantiene firme. El favor de Dios se mantiene con él. Así que no podemos decir que la bienaventuranza bíblica no es circunstancial, no depende de las circunstancias. Pero también podemos decir que esta bienaventuranza, que es una felicidad interna del hombre, no es temporal. En el sentido de que, bueno, hoy me levanté con el pie izquierdo, como decimos popularmente entre nosotros. La bienaventuranza es del creyente para toda la eternidad. Es la bendición y el favor de Dios para siempre. Y no es algo, uno, que depende de una circunstancia y dos, que depende de un tiempo. No es que pasé unos meses donde me sentía, ¿verdad?, avivado y después pasaron otros meses que no sé qué, ¿verdad? No es así. Y por impresionante que esto parezca, tampoco depende de su estado de ánimo. Permítame leer una cita de William Hendrickson, y él dice lo siguiente: el término bienaventurados no se refiere necesariamente a aquellos a quienes otros consideran felices, ni tampoco principalmente a aquellos que se consideran a sí mismos felices, sino a aquellos que son de hecho objetos del favor de Dios. La bienaventuranza de la que aquí se habla no es asunto de sentimiento, sino de condición o estado espiritual íntimo con el Señor. No tiene nada que ver con los aspectos más superficiales que podemos imaginar sobre la felicidad. Es por esto que hay un verso que hasta el día de hoy me genera asombro. Y ese es, ¿verdad?, el libro de Corintios. El segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 10. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Y no pensemos que es una contradicción. Entendiendo qué es la bienaventuranza, entenderemos las palabras del apóstol Pablo, que son increíbles lo que dice. Dice, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo? Pablo, ¿de qué estás hablando? Él dice, estamos hasta cierto punto entristecidos, hablando de manera superficial en el sentido emocional. Claramente, Pablo durante su vida y ministerio estuvo por mucho tiempo entristecido. Mucha de la causa de la tristeza de él era la misma iglesia, la condición de la iglesia, la noticia que recibía de la iglesia, entre ellas Gálatas, por ejemplo, y la traición prácticamente de Gálatas al Evangelio y a Cristo. Y esto le causó un profundo dolor. Pero eso no quiere decir que él haya perdido el gozo. Él era un hombre sumamente gozoso, aunque pasaba y vivía penurias. Y aunque es difícil de comprender, esa es la diferencia entre alguien que está en Cristo y alguien que no está en Cristo. Las tristezas van a venir, sin duda. Los momentos difíciles van a venir. Pero el gozo va a permanecer porque estamos en Cristo.
esa seguridad dentro de nosotros, que le pertenecemos a Él aun cuando caminamos en el valle de sombra de muerte. Y esto es lo que dice Cristo para aquellos que sirven a sus hermanos. Usted puede haber perdido un familiar, usted puede haber perdido su trabajo, usted puede haber estado en las peores circunstancias de todas, pero cuando usted le da de comer a su hermano, cuando usted le sirve un vaso de agua, cuando usted le ayuda en un momento de dificultad económica, cuando usted le regala algo a su hermano, usted siente una profunda satisfacción. Profunda satisfacción. Independientemente de la respuesta de su hermano. Recuerda que yo le dije que Jesús lavó los pies de los 12. No los 11. De los 12. Y entre los 12 había un hombre que iba a entregar a Cristo. Y Jesús no está lavando los pies de Judas sin conocimiento de esto. Él sabe quién es y Él lo entiende. Y eso lo vemos en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Él habla de aquellos que serán bienaventurados, aquellos que hacen estas obras, no el que la sabe, el que la hace. Pero Él aclara, no hablo de todos ustedes, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quién es elegido. Y antes de que saltemos con nuestros sombreros y túnicas calvinistas, este verso en particular, claramente es una ejemplificación de la elección de Dios. Dios ha elegido a aquellos que serán salvos. Pero ese no es el punto de Juan. No confundamos este verso como un argumento más para decirle a nuestro vecino que se convierta calvinista. Ese no es el punto. El punto acá es que es imposible para alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, servir a su hermano. No lo va a hacer. Y debemos tener cuidado con esto. Porque si vemos a nuestro hermano con desprecio, si vemos a nuestro hermano como poca cosa, si vemos a nuestro hermano y no extendemos el brazo, la mano de ayuda cuando la necesita, entonces debe haber un problema con nosotros, con nuestro corazón. Y es por eso, y estoy seguro, que es por este motivo que Jesús presenta este aparente asterisco en la historia. El asterisco es Judas. Porque Él dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Él les habla acerca de Judas. De entre ustedes, de entre los discípulos, va a aparecer un traidor. Alguien me va a entregar. Y esas menciones de aquel que toma del pan es una forma de expresión de alguien que es íntimo. No es alguien que es enemigo o es percibido como enemigo, sino alguien que es amigo, alguien que está cercano, alguien al cual tú compartes diariamente, porque por eso extiende la mano en tu mesa y toma el pan. Si tú no eres de allí, si tú no eres de la familia, si tú no eres aceptado entre los hermanos, tú no tendrías esa confianza, ¿verdad? Cuando usted llega a una casa ajena, usted no llega y que, hola, ¿dónde está? Llega al baño, entra a la cocina. No, usted no hace eso. Usted pide permiso. Me permite el baño, me permite llegar a la cocina, ¿verdad? Usted lo hace así porque usted no es de allí. Pero aquel que extiende su mano a la mesa es alguien que es de la familia. Y la traición vendrá desde adentro. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Y aún así, hermano, Él lavó los pies de ese hombre. El mismo hombre que levantará sus pies contra Cristo. De eso se trata la frase, que levanta su calcañar. Es una expresión de insolencia, de falta de educación. Señalar a alguien con los pies.
Algunos eruditos hablan de que esta expresión es más bien simbólica de ese momento en que el caballo va a patear, ¿no? Y triste si eso ocurre y estamos detrás. Pero esta expresión más bien es un acto de falta de respeto a aquel que está en la mesa. Señalar con los pies al que te extiende la mano, al que te da hospedaje, al que te sirve. Es una falta de educación. Y esto lo presenta Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué presenta este asterisco, este aparente paréntesis en la exhortación a sus discípulos de que sean serviciales unos a los otros? ¿Acaso están promoviendo Jesús acá? Sírvanse unos a los otros, pero no a todos, ¿eh? Cuidado con este que ya saben que es un traidor. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo primeramente es que no todos los que están aquí atenderán a mi llamado. No importa cuánto se lo diga, no importa cuánto se lo recuerde, ellos no van a poder. ¿Por qué? Porque no quieren. Judas es el contrapeso de esta enseñanza. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Judas nos presenta, o Jesús nos presenta a Judas como lo opuesto a lo que él está enseñando. Lamentablemente nosotros tenemos una forma, otra vez, romantizada o romántica acerca de Judas. Judas es una víctima. Y tal como enseñé la semana pasada, Judas, mientras era lavado sus pies, a diferencia de los demás discípulos que se indignaron por esto, yo creo que Judas, sí, David, el texto no lo dice. Pero hermanos, debemos ser realistas con nosotros mismos. Usted no era esclavo del pecado nada más. Usted no era solamente un pecador por la caída, no. Usted era enemigo de Dios. Usted odiaba a Dios. Pero no queremos ser tan duros con Judas, porque si somos duros con Judas, puede que seamos duros con nosotros. Pero yo quiero hacer un ejercicio de honestidad. Antes de conocer a Cristo, yo me burlaba de Él. Yo pisoteaba su nombre. Y Judas no es la excepción. Judas es exactamente lo contrario a lo que Cristo ha enseñado. Jesús ha dicho, el que ama su vida la perderá. Señores, Judas ama su vida más que a Cristo, más que a los discípulos. Él no le interesa la vida de ellos. Él le interesa sus propias metas y aspiraciones. Y es por eso que cuando los judíos dieron la orden, el que sepa algo de Jesús, que lo entregue, ya Judas estaba pensando cómo entregarlo. Porque Judas no cree que Él es Señor. Judas no cree que Él es su maestro. Judas no cree en Jesús. Él cree que Jesús es un fraude, que Jesús es un impostor, que Jesús merece ser castigado por ello. Recuerde que los incrédulos pensaban que era un blasfemo. ¿Usted qué cree que Judas pensaba de Jesús? Judas creía que él era un blasfemo. Debemos ser honestos con Judas. Tal traición no fue una cosa de la noche a la mañana. Judas era hipócrita durante todo el ministerio de Jesús. Él robaba, extendía su mano desde las ofrendas y al mismo tiempo cuestionaba los actos mismos de Jesús. ¿Por qué permite que el perfume tan costoso sea derramado allí cuando pudimos venderlo y darlo a los pobres? Créame que lo menos que estaba pensando Judas era dárselo a los pobres. Pero él quería mostrarse piadoso.
Así que Judas aquí es un gran contraste para hacer un autoexamen. ¿Quiénes somos delante de él? Recuerde que Judas está en la congregación de los santos. No está fuera. Está entre los 12. Pero él no cree. Él desprecia la imagen de Jesús. Y cuando era lavado los pies, estoy seguro de que él era el único que no estaba indignado. Él tenía un sentido de vindicación. Y él dice, por fin reconoce lo que eres, mi servidor. Judas, que no es humilde y que tampoco, ¿verdad?, tiene el Espíritu de Dios en él o la obra del Señor en él para llegar a serla. Es orgulloso. Ha llegado al pináculo del orgullo. ¿Usted cree que piensa él acerca de sí mismo? ¿Usted cree que él piensa, no, hombre, mi maestro no me puede hacer esto? No. Al contrario, Judas piensa, no, sí, ya era tiempo, ya era hora. Hace mucho tiempo que yo merezco esto, ser servido por lo que soy realmente. Ese era Judas. Lamentablemente. Pero nosotros no podemos menospreciar esta descripción por el hecho de que él estaba entre los 12. Estar en la iglesia no quiere decir que no podamos caer en las garras del orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos y no tener un alto concepto de nosotros que nos haga despreciar a los demás. Porque entonces las tinieblas nos habrán cegado permanentemente. Es por eso que Jesús le exhorta a los discípulos antes de terminar su ministerio público, a toda la multitud, que vengan a Él, la luz, antes de que las tinieblas los cieguen. Le damos ese ultimátum. Es por esto que debemos tener mucho cuidado y encontrar la verdadera bienaventuranza, el favor de Dios, yendo a la luz, yendo a Cristo, creyendo en Él, atendiendo su llamado, y que no solo sea una información en nuestra cabeza, sino que sirvamos a nuestros hermanos. Porque, hermanos, si usted extiende la mano de ayuda a su hermano, créame, usted sentirá el favor de Dios. No es que el favor de Dios se gana, cuidado, con obras. No piense eso. Sino que la única manera de que usted pueda extender la mano a su hermano es por el favor de Dios. Lo que usted se va a dar cuenta es de que los ojos del Señor están sobre usted. De que usted ha hecho lo que ha hecho por Dios. Y que usted puede decir como Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Esa es la bienaventuranza. Lo contrario sería quien como yo, que ayudó al pobre, al necesitado. No como estos. Ese, créanme, que es todo lo contrario a la bienaventuranza. En otras palabras, lo que Jesús enseña es, cuando ustedes sirvan a sus hermanos, entonces podrán corroborar y confirmar de que la felicidad genuina, el gozo trascendente está en ustedes. Eso es lo que deben prestar atención. En el cristianismo, lo que produce genuina felicidad no es recibir regalos y elogios, no es ser servidos, sino dar. Eso es lo que produce genuina felicidad y gozo. Y la razón por la cual obtenemos esta felicidad
Y es porque el objeto del servicio del cristiano no es recibir a cambio lo que damos. Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia, es común, a esperar lo mismo que hemos dado. Y en eso se fundamenta nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Pero ese no es el objeto del cristiano cuando sirve. El objeto del cristiano cuando sirve es agradar a Dios. Aunque seamos escupidos y traicionados por aquellos que hemos servido. ¿Amén? Ese es el cristianismo. Ese es la felicidad y gozo del creyente, que no espera nada de aquellos que sirven, sino que se desprende, se entrega en amor genuino por ellos, independientemente de su reacción. La alegría y satisfacción, ese sentido de plenitud, no lo recibimos de él, de ese hermano o de esa persona. Lo recibimos de nuestro Dios poderoso, de nuestro Dios lleno de gracia, de nuestro Señor misericordioso, que nos confirma nuestro corazón de que estamos en Él y de que estamos firmes en la roca que es Cristo. Finalmente Jesús, haciendo ese contraste con Judas, dice estas últimas palabras: el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La pregunta es clara. ¿Judas recibió a sus hermanos? ¿Judas tenía un amor casi como si fuese propio hacia sus hermanos? ¿Hacia los demás discípulos? No. No lo tenía. Despreciaba a sus hermanos. Le daba igual sus vidas, sus intereses, sus vocaciones, su condición, no les importaba. Judas no recibió a sus hermanos como sus hermanos, como su familia, sino que los despreció. Pregunto yo, ¿se puede creer en Cristo, amar en Cristo, odiando a su iglesia? No, no se puede. Odiando a los suyos, los que son de Cristo, no se puede. Es una incongruencia. Por eso Jesús nos enseña a través de esta orden evangelística de que aquellos que les reciban a ustedes, a los que yo he enviado en la predicación del Evangelio, ellos recibirán a Cristo. No porque hay que confiar en los discípulos, no. No hay que poner su fe en los discípulos, no. Y en ninguno de ustedes. No, yo confío en Pedro para salvación, no. Lo que quiere decir Cristo acá es que si yo a Él le recibo como mi hermano, es porque estoy recibiendo a Cristo como mi Señor. Porque mi hermano Pedro va a compartir a Cristo. Mi hermano Isaías va a compartir a Cristo y yo le voy a recibir. E inminentemente y por defecto, podríamos decirlo así, vamos a recibir a nuestros hermanos como nuestra familia. Como nuestra familia. Es algo indescriptible y no puedo explicárselos. Pero no hay nada más hermoso, nada más increíble que ese amor entrañable, fraternal entre hermanos. Aunque no tenga ni la menor idea de quién es usted. Yo sé que usted lo ha vivido. Yo lo vi hace mucho tiempo. Conocí a unos hermanos, no tenía ni idea de quiénes eran. Simplemente me dijeron, somos de Cristo. Y en mí emergió una felicidad, un gozo. Yo me senté a la mesa con ellos, estaba en Panamá, estábamos en un hotel, un evento, y ellos me dijeron, somos de Cristo. ¿Usted es cristiano también? Y yo dije, sí. Y me invitaron a su mesa a comer. Y fue tremendo,
ese momento. No los he visto desde entonces, pero los tengo en mi memoria. Y ese día comíamos como si fuésemos familia de toda la vida. Increíble. Pero eso es lo que ocurre acá. El recibir a los discípulos es recibir la doctrina que viene de sus labios. Y recibir la doctrina que viene de sus labios es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir a Dios. Judas no recibió a Cristo. Él era un amante de Dios, él era un adorador de Dios, porque era parte de Sanedrín. No. Jesús niega esta hipocresía, este acto incongruente, y dice: si no me recibes a mí, no has recibido a aquel que me ha enviado. Judas no me ha recibido a mí, por lo tanto odia igualmente a mi Padre. De tal manera, hermanos, que no podemos vivir, ¿verdad?, como cristianos, como amantes de Cristo, como adoradores de Dios, si no amamos a su iglesia, si no nos amamos unos a los otros. Nótese lo que diría Juan a la iglesia de Éfeso en la primera carta de Juan. Primera epístola, él dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 11. Dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Las tinieblas le han cegado. Y el capítulo 4 dice, versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el primer verso nos habla de el aborrecimiento a nuestros hermanos. Y lo que eso es sinónimo de que aún estás en tinieblas. El verso anterior nos habla de que aquellos que aman a sus hermanos están en la luz que es Cristo. Y el capítulo 4 nos habla de los falsos maestros y cómo estos vienen a enseñar falsas doctrinas y enseñan que Cristo no ha sido encarnado. Y Juan advierte a la iglesia y le dice a aquellos que testifican que Jesús no ha venido en carne, no ha sido encarnado. En ellos está el espíritu y el anticristo. Pero más importante aún, antes de eso, dice, no son de Dios. En cambio, aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. Aquel que cree en el Cristo de la Biblia, ese es el que le pertenece a Dios. Pero aquel que aborrece a sus hermanos, aborrece a Cristo y aborrece a Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El distintivo de la vida cristiana, de aquellos que le pertenecen a Dios, es la humildad. Esa humildad que sirve y ama a sus hermanos más que a sí mismo. Ese es el distintivo cristiano. Y el distintivo anticristiano es aquel que aborrece a sus hermanos, los envidia, los odia, habla mal de ellos y por lo tanto, en última instancia, está cegado por las tinieblas y no le pertenece a Dios. Tengamos en cuenta esta enseñanza de Jesús, primeramente como una gran lección para nuestra vida cristiana, y que usted y yo podamos contestar, ¿y ahora cómo vivo la vida cristiana? Jesús nos dice cómo, pero también una advertencia para que estemos precavidos de nuestros propios corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú nos amas
de tal manera que te has humillado, te has entregado para beneficio de nosotros y como un ejemplo a seguir. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, oh Dios, y a servir a nuestros hermanos como tú, Señor, nos has ordenado, con genuinidad, con amor verdadero y no fingido, Señor. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.